a comienzo de año, para que usted sepa por dónde va a caminar. Dígale al vecino, un ciego no lleva a otro ciego, rápido. Exactamente. Este año tenemos visión. Dígale a su vecino, tenga visión, dígale. No sea atarantada, dígale. Atarantada, tenga visión. Bueno, para mí el trabajo del Padre, que voy a dejarlos en compañía y que lo conocen, en verdad es una obra gigante. Su dedicación, su testimonio, su ardua labor hacen de ese sacerdote un sacerdote a la vanguardia de muchos sacerdotes. Y yo los dejo en compañía del querido Padre John Mario Montoya, de la comunidad de los sacerdotes seudistas. Vamos a orar. Extienda su mano, vamos a orar. Señor, te alabo y te glorifico muy especialmente por tu siervo, por este gran servidor, que va a compartir con nosotros la misión del servidor en la renovación carismática. Pedimos, Jesús, que coloca en su corazón, en sus labios, palabras de vida, que proyecten el mensaje para que Él y todos nosotros seamos tocados en esta misión como servidores, trabajando en la renovación carismática. Infunde, coloca la fuerza de tu Espíritu Santo sobre Él, llénalo, vigorízalo, levántalo, y que la proyección de esa palabra toque corazones al punto de doblarse completamente delante del único que amamos y servimos, Jesucristo, el Rey de la Gloria. Alabado sea el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hermanos, bendiciones en el Señor. De nuevo es una alegría para mí compartir con ustedes. Y ahora que estábamos orando y cantando, pensaba que Colombia es una tierra bendecida por Dios. Misioneros de Colombia que han salido a predicar: Esther Julia, Guillermo, el padre Carlos Triana, yo mismo, que hemos compartido con ustedes el ministerio de Marilyn en Colombia. Yo les quisiera decir a los mexicanos que ustedes están pasando por una etapa difícil como nosotros la hemos pasado, pero que cuando el pueblo cree en el poder de Dios, las fuerzas del mal no sobrepasan las fuerzas del bien. Nosotros lo hemos vivido así. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que vienen cosas muy bellas para toda nuestra tierra. Pero también quería decirles algo como sacerdote. Ayer lo compartía con los hermanos de la comunidad del Instituto Pastoral de México. Uno de los momentos más bellos que uno puede vivir como sacerdote es la adoración al Santísimo. Cuando uno lleva al Santísimo, saben, hermanos, uno escucha lo que el pueblo de Dios le dice al Señor. Cuando llevo el Santísimo, recuerdo el burrito que llevaba a Jesús. Y yo me siento como ese burro, no tan orejón, pero algo. Pero cuando escucho las súplicas de ustedes, recuerdo de una manera especial un padre que estaba aquí, un papá con sus dos hijos, diciendo: Padre, ore por mi hijo que tiene un problema en un ojo. Y cómo le oraba al Señor, y cómo los niños le hablan al Señor. Es que da la impresión de que lo ven. Cuando ustedes estén en la adoración al Santísimo, sean libres, como lo fuimos anoche, dejándonos mover por el Señor, dejándonos guiar por el Señor. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas.
Amén. Algunos hermanos me dicen, padre, ¿y cómo puedo yo escuchar la emisora Minuto de Dios de Medellín, que es una emisora carismática, 24 horas al día, 365 días al año? Hay una aplicación en los teléfonos inteligentes, aunque alguien me decía que el inteligente es el teléfono y no ella. Hay una aplicación que se llama iTunes. Y usted en esa aplicación que se puede buscar en los Samsung, en los iPhone, usted baja esa aplicación y pone después buscar emisora Minuto de Dios Medellín. Y ahí puede escuchar nuestra emisora 24 horas al día. Me han pedido que comparta este tema con ustedes. La misión del servidor en la renovación carismática. Me parece importante y fundamental. Cuando ustedes y yo llegamos a empresas, encontramos en las empresas a la entrada unos avisos que dicen visión y misión. Y cuando hablamos de la misión es la razón de ser, lo que esperamos ser, lo que anhelamos ser. Una empresa sin misión es una empresa que no va a ningún lado. ¿Recuerdan ustedes, lo compartí tal vez alguna vez, que en la historia de la Caperucita Roja se encontró Caperucita con el lobo? Y le dijo el lobo a Caperucita, Caperucita, ¿para dónde vas? Y Caperucita respondió, no sé, para cualquier lugar. Y el lobo le respondió, si no sabes para dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno. Y es verdad. Cuando uno no tiene claro su objetivo, su misión, cualquier camino que tome es adecuado. Y por eso se pierde uno en el camino. Pero cuando uno tiene clara su misión, la razón de ser, hacia dónde quiero llegar, o cómo me veo en un tiempo, no toma cualquier camino. Toma un camino que lo lleve a ser lo que uno quiere ser. Y me parece que con la enseñanza extraordinaria y brillante del Padre Alan esta mañana, me parece que si retomamos, el día de ayer fue como un día de cuestionamiento, de autocrítica, terminamos con la alabanza y la adoración, pero me parece que el día de hoy es Dios poniéndonos hacia dónde y qué camino tomar y hacia dónde ir. Yo les voy a hablar a ustedes nada más de 6 puntos. Porque en la escuela de predicación del Minuto de Dios a la cual yo pertenezco, se nos ha enseñado que uno debe decir de qué va a hablar, desarrollar los puntos y luego resumir. Porque a veces la gente dice, ¿de qué habló el padre? Ay, habló tan bonito. ¿Pero qué dijo? Ay, no todo tan bonito. Y cuando usted dice que todo es tan bonito y no recuerda nada, significa que no entendió nada. Que no recuerda sino los chistes. Porque a veces el pueblo de Dios es así. Me parece que cuando pensamos en la misión del servidor, en la renovación carismática, que es también la misión en la iglesia, yo hablaría de 6 puntos. El primer punto es este: ser la mejor versión de Jesucristo. Hace unos días yo me leí un libro sobre el redescubrimiento del catolicismo. Y en ese libro el autor repite en sus 320 páginas, creo que en cada página repite que un católico debe ser la mejor versión de sí mismo. Pero cuando yo leía eso pensaba,
yo no estoy llamado a ser la mejor versión de mí mismo, porque la mejor versión de mí mismo siempre será una visión recortada, limitada. El católico, el creyente, el servidor, no está llamado a ser la mejor versión de sí mismo, sino que está llamado a ser la mejor versión de Jesucristo. Es decir, cuando uno va a ser ordenado sacerdote, el obispo le dice a uno, tú tienes que ser otro Cristo, alter Christus, otro Cristo. Hermano, y esta mañana nos recordaba el padre Alan que por el bautismo todos hemos sido constituidos sacerdotes. Pero también tú eres por ese sacerdocio común otro Cristo. Y el servidor, el líder de la renovación carismática, no está llamado a hacer otra cosa sino la mejor versión de Jesucristo para el mundo de hoy. Cuando veíamos esta mañana al Papa Francisco abrazando a los enfermos, a mí me impactaba una cosa que decía el Padre, y es que quizás una imagen de esas vale tanto como una exhortación apostólica o como una encíclica. Y hermanos, esa imagen es la imagen de uno que se está volviendo la mejor versión de Jesucristo. Y usted, mi hermano, y yo, usted y yo, usted puede decir hoy que es la mejor versión de Jesucristo. ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién quieres ser semejante? ¿A quién quieres predicar parecido? ¿De quién te inspiras? ¿De quién asumes el estilo de vida, los valores, la manera de ser? No hay otro sino Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Y ese, mis hermanos, se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro. El servidor tiene que creer que Jesucristo es la imagen de hombre perfecto. Escúchenme esto. La imagen de hombre perfecto, lo digo con todo respeto y en sus justas proporciones, no es ningún santo, ni el Papa, ni ningún obispo, ni ningún sacerdote, ni ningún líder de la renovación o de la iglesia. La imagen de hombre perfecto es Jesucristo. Él es la imagen del hombre perfecto. Y la Biblia y la palabra lo tienen muy claro. La imagen de hombre imperfecto, Adán. La imagen de hombre perfecto, Jesucristo. Hermano, sé como servidor y como líder la mejor versión de Jesucristo. Sé la mejor versión de Jesucristo. Esa debe ser tu obsesión. Ese debe ser tu objetivo. Esa debe ser tu meta. Esa debe ser tu misión. Parecerte a Jesucristo. Saber de Él. Ser la mejor versión de Jesucristo. ¿Y será que nos podríamos preguntar unos a otros? Y los que cantan, y los que adoran, y los que predican, y los que danzan. Tú eres la mejor versión de Jesucristo. Tú eres la mejor versión de Jesús aquí en la tierra. Esa es la primera misión del servidor y del líder en la renovación carismática. Pero la segunda misión es esta. Quiero invitarles a tener sus Biblias en las manos. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Un texto que ustedes y yo casi que no sabemos de memoria. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 y siguientes. Primer libro de Samuel.
capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel, aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez. Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a este, ve a acostarte. Y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escuche. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha. Contestó Samuel. Y el Señor le habló. Palabra de Dios. Quisiera detenerme en esta segunda misión. En esto, Samuel era un buen hombre. Samuel servía al Señor. Samuel dormía y vivía en el santuario, donde estaba el arca de la alianza. Era un servidor. Servía en el templo del Señor, pero no conocía al Señor. No distinguía la voz del Señor. Tuvo que ir a decirle al profeta varias veces hasta que el profeta Elí entendió. Samuel era un hombre bueno, era un servidor, vivía en el templo, pero no conocía al Señor. Y a mí me impacta mucho, servidores, esta palabra del Señor, porque hay muchos servidores que viven en la parroquia. Yo tengo servidores que a su esposa, a su esposo o sus hijos le dicen, dígale al padre John Mario que le consiga una cama en la parroquia. Porque usted vive más tiempo en la parroquia que aquí, o más tiempo en la emisora Minuto de Dios que aquí en la casa. Muchos servidores que pasan mucho tiempo en la misión, en el servicio, en el trabajo, pero no conocen al Señor. Atención, hay una diferencia sutil allí, mis hermanos. Una cosa es servir, pero algunos sirven sin conocer al Señor. Se pasan toda la vida sirviendo al Señor, pero no le conocen. Se pasan toda la vida en un servicio, en la música, en la predicación, en la danza, en la organización, en las ventas, en algo, cuidando las puertas, en el hospedaje, pero no conocen al Señor. No conocen al Señor. Y dice la palabra que Samuel no conocía al Señor.
Y es que la palabra conocer en la Biblia, ustedes y yo lo sabemos, no es el verbo conocer griego, que el verbo griego de conocer es filosófico. La palabra conocer en la Biblia es diferente. Conocer no es saber del otro, no es saber su número telefónico, la dirección de su casa, su código postal, su tipo de sangre, porque así nos conoce el computador. Cuando tú llegas al aeropuerto, pasan tu ID, tu pasaporte, y sale todo tu historial, dónde vives, qué has hecho, cuántas multas has tenido, cuántos tickets te han puesto al manejar en exceso de velocidad, tu tipo de sangre, dónde tienes tu... Lo saben todo de ti, pero no te conocen. No te conocen, no saben quién eres. El computador tiene toda la información de ti, pero no te conoce. Y hay servidores, mis hermanos, que saben mucho del Señor. ¿Cuántas Biblias hay? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos seminarios han hecho? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántos CDs, casetes, DVDs tienes tú en tu casa de cada congreso? Pero tú conoces al Señor. Distingue la voz del Señor. ¿Sabes distinguir la voz del Señor? ¿Sabes entender hacia dónde Dios te está guiando? ¿Hacia dónde Dios te está conduciendo? Hay una misión del servidor: conocer profundamente a su Señor, saber profundamente de su Señor, amar profundamente a su Señor. Esa debe ser tu gran misión, servidor de la Renovación Carismática. Ámalo. Ayer, anoche, yo siento que cuando alguien nos empezó a hablar en profecía, siento que la primera parte era como profecía. Y decía: séanme fieles. A mí eso todavía me suena. Séanme fieles. Séanme fieles. Conocer íntimamente al Señor. Servidor de la iglesia en la renovación. Mi hermano querido, no seas como Samuel, que vivía en el templo, que servía, pero no distinguía la voz del Señor, no lo conocía. Y hay muchos que le sirven durante muchos años, pero no lo conocen. Lo conoces de intimidad, de cercanía. Hay una tercera misión del servidor en la renovación carismática. Les voy a leer algo que apareció el 14 de noviembre en la Agencia Internacional de Noticias. Se lo voy a leer tal cual como aparece. El Papa Francisco arrancó risas a un grupo de jóvenes reunidos en el Vaticano al recurrir a una metáfora del humorista argentino Luis Landricina sobre el sándwich de jamón y queso. ¿Han oído esa historia? Para animar a los jóvenes cristianos a comprometerse en recuperar la dignidad de las personas. Hablando en español, tiene que hablar en español porque es un papa que habla español. El Papa Francisco se dirigió a los jóvenes y les dijo que había una diferencia entre colaborar y comprometerse. Todos tienen que colaborar, pero los cristianos tenemos que comprometernos. Lo voy a leer despacio porque esto es increíble. Landricina decía, el humorista argentino: la vaca cuando nos da leche colabora con nuestra alimentación.
Una vaca todos los días la ordeñan. Y de esa ordeñada sacan queso. Diferentes variedades de quesos. Pero mañana la vaca la vuelven y la ordeñan y sacan otra vez queso y leche para hacer sándwiches de jamón con queso. Pero para la vaca eso es una colaboración. Dice, pero un sándwich de queso es un poco soso. Entonces hay que ponerle jamón. Y vamos a ver al chancho, al marrano. Y el chancho, para hacer jamón, no colabora, da la vida, se compromete. ¿Logran percibir la diferencia? Cuando usted se come un sándwich de jamón y queso, la vaca colabora con el queso. Al otro día vuelven y la ordeñan. Al chancho, al marrano, al cerdo, no colabora, da la vida. Porque ese pedazo de jamón que te estás comiendo, el sándwich de jamón y queso, le costó la vida al cerdo, al marrano, al chanchito. La vaca sigue dando queso, el chancho ya no existe. El Papa explicó, escúchenme esto, que comprometerse es dar la vida, es jugarse la vida. Y la vida tiene sentido solamente si uno está dispuesto a jugarla, a hacerla correr por el bien de los demás. Tercera misión del servidor. Muchos servidores son colaboradores, pero no se comprometen. Muchos servidores en la iglesia y en la renovación carismática colaboran. Cada 8 días dan una limosna en la iglesia. Wow, hoy di $5. Me estoy volviendo generoso. Dan un servicio, ayudan en algo, colaboran en algo, contribuyen en algo, dan algo de tiempo. Pero el día que el párroco o el dirigente del grupo de oración o quien dirige la comunidad no les saluda o les llama la atención o es un poco duro con ellos, ese día dicen, ya no doy $5 sino 1. Porque no son comprometidos, son colaboradores. Y el problema de muchos servidores en la renovación carismática es que se han vuelto colaboradores, no comprometidos. Se parecen a la vaca que todos los días colabora un poco. Pero no hay que ser como la vaca, sino como el cerdo, como el marrano, como el chanchito, que no colabora, sino que se compromete, da la vida, se juega la vida, entrega la vida, la da toda. Y mi hermano querido, vos, ¿sos colaborador o estás comprometido? Y ese silencio ya lo dice todo. Usted, mi hermano, en la iglesia, en la renovación carismática, ¿es un colaborador o está comprometido? Ah, sí, claro, ya. Dale, Señor, el descanso eterno a este comprometido. Mis hermanos, muchos en la iglesia católica y en la renovación tienen ya mentalidad de colaboradores. Y no se trata de tener mentalidad de colaboradores, sino de tener mentalidad de comprometidos, de dar la vida, de jugarse la vida
Yo en esto me estoy jugando la vida. Yo aquí, esto no es una moda. Hace días, a un sacerdote que fue asesor de la renovación carismática en mi país, le nombró el obispo con otro cargo. Había sido asesor de la renovación carismática y el obispo, su superior, lo nombró en otro cargo. Y yo le digo, ¿cómo estás en la renovación? No te he vuelto a ver. Y me dice, padre John Mario, es que eso fue una etapa de mi vida. Yo no le dije nada, pero pensé, tonto. Para mí la renovación no es una etapa de la vida, es una manera de vivir, es una manera de ser, es una manera de vivir el evangelio. Y muchos han visto la renovación carismática como una etapa de la vida y es más, como una etapa de la vida para no servirle a la renovación, sino servirse de la renovación. Mi hermano, ¿usted qué es? ¿Colaborador o comprometido? Respóndase usted delante de Dios. ¿Estás dando el tiempo que te sobra? Esto no es una moda. Compartimos el tiempo, compartimos los bienes. Yo no puedo entender cómo todavía nosotros le tenemos que rogar a la gente de nuestras comunidades que aporten. Un colaborador da limosna en su comunidad. Un comprometido diezma. Un colaborador en la iglesia y en la renovación da el tiempo que le sobra. Un comprometido da del tiempo que tiene fundamental para él. Así es. Y mis hermanos, nosotros somos responsables de eso, porque nosotros estamos dándole a la gente lo que quiere. Me perdonan una cosa que voy a decir. Algunos hermanos se me acercan ahora en el descanso y me dicen, padre, ¿me puede confesar? Yo le digo, no. ¿Por qué, padre? Yo le digo, tú no viniste a este congreso a confesarte. Tú viniste a escuchar predicación, palabra, oración. Tú te puedes confesar en cualquier momento. Esto no lo puedes vivir sino una vez al año. Y con eso no estoy diciendo que no sea importante la confesión. Pero nosotros queremos vivir siempre lo mismo en todos los lugares. Para decir lo mismo del año pasado. Servidor. Deja de ser colaborador y comprométete. Deja de ser como la vaca que da un poquito todos los días de leche. Y sé como el marrano, como el cerdo, como el chanchito que da la vida y la entrega toda por Jesucristo, por la iglesia, por la comunidad, por la renovación carismática. Cuarta misión de los servidores en la renovación carismática. Prestar un servicio en dos dimensiones. Prestar un servicio en dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Una, motivar al que está cerca. Dos, llegar al que está lejos. Esas deben ser las dos dimensiones de nuestro servicio. Primera, motivar al que está cerca. Al hermano que ya tienes en la comunidad. Preocuparte por él. Por el que no está, por el que no está bien en tu comunidad. Hacer el camino de discipulado.
ayudar a la gente en el camino del discipulado. Pero atención, y esta mañana nos lo recordaba el padre Alan, llegar al que está lejos. Escúchenme, hermano, lo que voy a decir. Y esto es una autocrítica para todos nosotros. Dicen que el agua sucia se lava en casa. Lavemos la ropa sucia. Lavemos esta ropa sucia. Ustedes y yo hemos creado unas comunidades para atender a los que están adentro y no para acoger a los que están afuera. Y yo les dije ayer una palabra, se la vuelvo a repetir. ¿Qué fue lo que a usted, mi hermano querido, le hizo quedarse en el grupo de oración, en la comunidad Carisma en Misiones? ¿Qué fue lo que a usted le hizo quedarse? Y hemos hablado de la acogida. Saben, cuando yo estoy pensando esto, me estoy leyendo un libro increíble. Se llama La reconstrucción de una parroquia. A ver, los de San Juan Eudes, dígale al párroco que se lea eso. La reconstrucción de una parroquia, de un sacerdote en Baltimore que está reconstruyendo una parroquia. Pero este sacerdote está repensando toda la pastoral en función de los que están lejos, no solo en función de los que ya están aquí. Y nosotros hemos muchas veces creado comunidades y una cultura religiosa en función de los que ya estamos aquí, no de los que vienen. Y yo estoy repensando mi pastoral, el encuentro mensual que hacemos en la comunidad del Minuto de Dios, que van como 7, 8 mil personas. Lo estoy repensando en este momento en función de los que están lejos, no en función de los que ya vienen cada mes. Hay que trabajar en esas dos dimensiones. La dimensión de motivar al que está cerca, la dimensión del que ya está lejos. Es la cultura de los mismos que hemos creado. Se trata de crear y pensar una cultura para los que están llegando, hacernos atractivos, hacernos atractivos. ¿Es atractivo tu grupo? Como decía esta mañana el padre, es que nosotros, si alguien no hace algo como nosotros lo hacemos, entonces no eres de nosotros, no hablas como nosotros. Llega un muchacho, una muchacha vestido diferente, con su pelo parado, con sus uñas pintadas, con sus aretes, y tienes que quitarte todo eso para ser uno como nosotros. No, tú no tienes que quitarte lo que tú eres para ser uno como nosotros. Como nosotros llegamos a que tú seas uno diferente como Dios quiere que tú seas. No como yo quiero que tú seas. Para mí, hermanos, es un reto tremendo. Servidores, hay que prestar un servicio en dos dimensiones. Motivar al que está cerca, llegar al que está lejos. Quinta, lo titulo así: renovarse o morir. Otros lo dicen innovar o morir. Dios es sabio. Dios es sabio. Es Dios. Salud. Qué decente para estornudar. Y resulta, hermanos, que Dios es sabio. Y Dios nos dio a nosotros una palabrita extraordinaria: renovación. Renovación. Nosotros
no le hemos trabajado suficientemente a eso. No, yo lo he dicho varias veces aún aquí, a mí me fastidia tanto cuando dicen ese sacerdote renovado, ese obispo es renovado, esa parroquia se renovó. Es una mentira. Nunca uno se renueva. Uno siempre está en proceso de renovación. Y Dios nos regaló esa palabra. El mundo administrativo, el de marketing, hoy en día, todo habla de innovación. O innovás o te morís. Esa es la ley del mundo de hoy. O innovas o te mueres. Y yo creo, servidores, que también nosotros debíamos tener ese pensamiento. O nos renovamos constantemente o nos morimos. Innovar o renovar, perdónenme que equipare un poquito las palabras, siempre habrá discusión sobre las palabras. No es inventarse cosas. El innovador no es el que tiene ideas locas. El innovador es que las ideas es capaz de volver la realidad, de plasmarlas en la realidad. Y la innovación y la renovación provienen de las crisis y de los retos que se convierten en oportunidades. Hace 3 años, el señor arzobispo de mi ciudad sacó un documento. Y en ese documento prohibió las misas de sanación. Prohibidas. Prohibidas las oraciones de sanación. No se puede. Prohibido imponer las manos los unos a los otros. Prohibido. Nosotros teníamos una misa de sanación cada mes, 7,000 personas. Nos reunimos el equipo directivo de la comunidad, leemos el documento del señor arzobispo y decimos, él es la autoridad y lo que él dice, aunque a veces no estemos de acuerdo, hay que obedecer. Entonces la gente no va a volver, porque todo es sanación, porque en la renovación, si no se pone la palabra sanación, no funcionan las cosas. Rosario de sanación. Yo no he podido entender por qué le ponen al rosario de sanación. No es de sanación. Descanso sanador. Excursión de sanación. Break sanador. A todo le tenemos que poner la palabra sanación. Y nos reunimos con el equipo y decimos, aquí tenemos una crisis, convirtámosla en una oportunidad. Le dimos la vuelta al evento y dijimos, en este mandato del señor arzobispo, también Dios nos está hablando. Y en esa situación dijimos, tenemos que producir un cambio en esta situación de crisis, una oportunidad nueva. Nos inventamos otro estilo de evento, lo llamamos Domingo de Victoria. Y cambiamos el estilo completamente. Y no se ora por sanación. Nunca se ora por sanación. Y la gente está más feliz. Entendimos que Dios nos estaba invitando a dar un paso. Entendimos que Dios nos estaba invitando a salir de nuestros esquemas y tener un esquema nuevo, un paradigma nuevo, un estilo nuevo, romper los paradigmas antiguos. Mis hermanos, las mejores oportunidades surgen de las etapas de crisis y de tensión. O nos renovamos o morimos. O hacemos algunas cosas nuevas o morimos.
No podemos repetir el mismo esquema siempre. O nos renovamos o morimos. Ustedes y yo sabemos quién es el renovador por excelencia. Se llama Espíritu Santo. Ese es el renovador de la iglesia. Él es el que hace todas las cosas nuevas. Amén. Por eso hay una canción que la canta, ya no recuerdo quién, pero una cantante española que dice: no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Rocío Dúrcal. La costumbre es más fuerte que el amor. Pregúntenle a los matrimonios. La costumbre, la monotonía. Renovación carismática. Servidores, estamos llamados a renovarnos constantemente, a buscar todos los días un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que hace el Señor. Y un sexto y último punto. Quiero que busquen en sus Biblias el libro de los Números. Son 2 capítulos largos. 2 capítulos largos. Ténganlos a la mano. Pero me van a escuchar la historia. Resulta que Moisés y Aarón vieron que estaban a punto de llegar a la tierra prometida. Pero resulta que Moisés y Aarón, que eran unos estrategas, Moisés y Aarón dijeron a cada uno de los de la tribu: escojan uno de las tribus y vamos a mandarlos a que vean cómo es esa tierra. Mejor dicho, unos espías. ¿Sí? Esta parte es muy buena con música de fondo. Y entonces Moisés y Aarón mandaron 2 espías y les dijeron: vayan y miren cómo es la tierra. Vayan y miren. Tráiganos frutos de esa tierra. Eso está en el capítulo 13 y 14 del libro de los Números, que ustedes después lo leerán con detenimiento. Vayan y miren. En efecto, ellos fueron y volvieron. Uno de ellos se llamaba Caleb y otro de ellos se llamaba Oseas, a quien Moisés le cambió el nombre por Josué. Y entonces ellos volvieron, ellos 12, y les dijeron: la tierra que hemos visto es hermosa, es maravillosa. Es una leche que emana leche y miel. Es decir, que hay dulce de leche ahí todo el día. Es una tierra preciosa y hermosa. Y Caleb dijo: vamos a tomarnos esa tierra, vamos a tomárnosla. Pero los otros que estaban con él, los otros 10, dijeron: no, esa tierra es mala. Esa tierra, esos hombres son inmensos. Nosotros parecíamos unas langostas al lado de ellos. Esos hombres eran grandísimos, parecían gringos. Esos hombres inmensos. Entonces Josué dijo: no, Señor, vamos a tomarnos la tierra, esa tierra. Josué dijo: avancemos, porque esa tierra será pan comido. Esa tierra será la tierra que Dios nos va a dar. Moisés y Aarón se postraron delante del pueblo y le dijeron: bueno, a Moisés y Aarón les dio cutu. ¿Saben qué es cutu? Ustedes que están en un curso intensivo de palabras colombianas.
Ayer el Padre les enseñó la palabra naná y cucas y hoy yo les enseño la palabra cutu. En colombiano cuto significa miedo en el vientre y aquí. No digo la palabra porque como esto lo están grabando para no asustar ninguna generación. Miedo aquí y aquí. Cutu, cutu, con las dos U, cutu. Y a Moisés y Aarón les dio cutu, miedo, aquí y aquí. Y Moisés y Aarón dijeron, no, saben. Por eso Dios no le permitió a Moisés ver la tierra prometida. Porque le dio cutu. Porque se postró ante las exigencias del pueblo. Pero Josué y Caleb insistían, vamos a tomar esa tierra, vamos a hacerla nuestra, avancemos. No puedo olvidar esa palabra, porque eso será pan comido, pan comido. Mis hermanos, los servidores hoy de la renovación carismática no pueden sufrir de cutu. Los servidores de la renovación carismática tienen que ser como Josué y como Caleb. Avancemos a tomar la tierra de Dios que Él nos la dio a nosotros. No tengamos miedo. Sin miedo. Sin miedo. El miedo lo petrifica a uno. El miedo lo paraliza. El miedo le hace ver a uno fantasmas donde no están. Servidores de la renovación carismática, nada de cutu. Servidores de la renovación carismática, avanzar a tierras nuevas, aunque los que estén allá sean más entrenados, más fuertes, más poderosos, más grandes, más ricos, porque ellos confían en ellos mismos y nosotros confiamos en el poder de Dios. Creemos en el poder de Dios. ¡Aleluya! Creemos en el poder de Dios. ¡Aleluya! Sin miedo. Sin miedo, mis hermanos. Dios no tolera a los cobardes. Dios no tolera a los cobardes. Los servidores de la renovación carismática y de la iglesia tienen que ser hombres y mujeres al estilo de Josué, al estilo de Caleb, que se impusieron sobre los demás miedosos, que vieron lo que otros no ven, que se anticipan a las necesidades, que se anticipan al momento y que son capaces de avanzar a donde otros no avanzan. Esos son los servidores que necesitamos de la renovación carismática. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano querido, ese Josué y ese Caleb de hoy eres tú, mi hermano. Tú eres ese Josué. Tú eres ese Caleb que le dice a los demás, no, Señor, son más gigantes, son más poderosos, pero nosotros vamos confiando en la promesa de Dios, porque cuando Dios promete algo, no se arrepiente de cumplirlo con nosotros. Esa es la fe que nos mueve. Esa es la fe que tenemos. Mi hermano, servidores, a avanzar. Yo me he metido en unos proyectos en la comunidad de dinero, de cosas impresionantes. Y les estaba contando ayer a algunos hermanos que yo me acabo de meter en un proyecto de millones de dólares. Superan mis fuerzas y mis capacidades. Y un día me desperté, el Señor tal vez me despertó a las 3 de la madrugada. Y cuando íbamos a firmar el contrato yo no podía dormir. Y un día me despertó el Señor a las 3 de la mañana y yo le hice esta oración al Señor junto a mi cama.
Señor, ayúdame a sacar esta obra adelante. Es la obra de mi vida. Es la obra de mis 25 años de sacerdocio. Respalda esta obra mía, Señor. Y sentí que el Señor me dijo: John Mario, de rodillas. Y me arrodillé junto a mi cama. Y sentí que el Señor me dijo esto: ¿quién te dijo a ti que esta era tu obra? No es tu obra, es la mía. Yo no trabajo para tu obra, tú trabajas para la mía. Duérmete, duérmete, porque yo soy el garante de esta obra. Hermano, me volví a dormir y al otro día no me levanté para hacer el programa de radio, me cogió el día. Nunca me pasa eso. ¿Saben? Porque ese día entendí que Dios no trabaja para mí, yo trabajo para Dios. Que la obra es de Él, y que cuando la obra es de Él, nada de lo mío, ni mi pecado, ni mi debilidad impedirá que Él saque esa obra adelante. Eso, mis hermanos, eso es para el ministerio de Carisma en Misiones, para el Instituto Bíblico Pastoral, para la emisora Minuto de Dios de Medellín, para todas las comunidades de la renovación. Sé un Josué y un Caleb que no se amedrentan ante los que están allá y que parecen más poderosos. Les he hablado, hermanos, de la misión del servidor. 1, ser la mejor versión de Jesucristo. 2, conocer y amar a Jesús. 3, la diferencia entre colaborar y comprometerse. 4, prestar un servicio en 2 dimensiones. 5, renovarse constantemente o morir. 6, esto es pan comido. Esto es pan comido. Ya es pan comido. Tengan la bondad de ponerse de pie. Tengan la bondad de ponerse de pie, hermanos. Y solamente vamos a hacer una oración en esta línea. Vas a dejar hoy de ser aquí colaborador y te vas a comprometer. No seas más colaborador, comprométete, da la vida. Hermano, cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: hoy, Señor, hay un punto de inflexión en este lugar. Hoy, Señor, hay un punto de bendición en este lugar. Porque hoy a nosotros nos dices que tú y yo no queremos ser, no debemos ser más como la vaca que colabora, sino como el chanchito, como el cerdo, como el marrano que da la vida. Y sí, Señor, yo hoy pongo como testigos a los ángeles, a la Santísima Trinidad, a los santos y santas de Dios, a la Santísima Virgen María, de una manera especial bajo su advocación como Virgen de Guadalupe, y a todos mis hermanos de comunidad de la renovación carismática. Hoy tomo una decisión. Dejaré de ser colaborador y me haré comprometido. Seré comprometido. Daré la vida
valga lo que valga, cueste lo que cueste, sea lo que sea, daré la vida toda, entregaré la vida toda, la daré toda, la ofreceré toda, aunque lluevan críticas, aunque lluevan persecuciones, aunque lluevan momentos difíciles. Yo daré mi vida, Señor, yo la entregaré, yo la daré por ti, yo la ofrendaré. Yo hoy no te doy algo de mí, yo me doy hoy mismo a ti. Yo hoy, Señor, no te ofrezco un talento mío. Yo hoy, Señor, me doy, me entrego, me doy, me regalo totalmente a ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo quiero ser un servidor comprometido. Yo quiero ser un servidor que dé la vida. Recíbeme, Señor, en este día. Cuando el padre estaba hablando, yo recordé el tiempo aún en Medellín. Yo le preguntaba un día si él recordaba la historia suya en su misma ciudad, cuando nació la renovación allí. Él dijo que no, necesito saber, necesito ver las fotos, necesito contar la historia. Y pensé en un arzobispo en Medellín, Colombia, y mi esposo y yo, Glenn, apenas convertidos a la fe católica, visitando la ciudad nomás. Sentíamos que teníamos que ir al arzobispo, conocerlo, pero no sabíamos cómo. Contarle un poco de nuestra experiencia de la conversión y el poder del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, esa renovación que estaba pasando en la iglesia. Pero no sabíamos dónde estuvo y entramos en la puerta de la catedral ahí y hubo un paralítico allí. Y Glenn se acercó al paralítico y le preguntaba si por acaso un paralítico que sirve así como colaborador en la iglesia, sentado allí cuidando la puerta. Él dice, sí, yo les guío al arzobispo. Y él mismo, ese paralítico, nos guió a la puerta del arzobispo, y cuando él abrió la puerta, con esa emoción del Espíritu Santo que nos atacó fuertemente, que sí era una hora para abrir una puerta. Contándole de nuestra experiencia y la razón de estar ahí, él dice, yo sé exactamente por dónde debe ir. Porque hay un obispo en Sansón, Río Negro, que ha oído de esta renovación carismática. Ustedes deben ir ahí a contar lo que tú me estás diciendo. Y sí, un jesuita viejito, el arzobispo llamó y nos dio al obispo Alfonso Uribe Jaramillo. Alfonso Uribe Jaramillo había orado mucho que alguien vendría a contar esas experiencias de Notre Dame, Duquesne University, esos jovencitos. Pero nunca había tenido la experiencia de ver de claro. Y él, con este riesgo en frente de todos los sacerdotes y todos así que eran tan formales, tan acostumbrados a lo mismo, tan tradicional, abrió la puerta para el primer retiro de sacerdotes. Y también llamó a todas esas monjitas. Decía, es hora para abrirnos a experimentar también lo que está pasando con esos jóvenes en Notre Dame y Duquesne, porque también queremos la experiencia de bautismo en el Espíritu Santo y los dones carismáticos que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando estaba contando al padre John, dice, imagínate, ¿no? Yo no creo que tú habías nacido todavía. Bueno, no sé en qué, no, había nacido, pero chiquitico, ¿verdad? Era como en 1972. ¿Ya? Eres más joven que pensé. Y con esa gran explosión llegó después los años y el obispo Alfonso Uribe Jaramillo, con este vigor del Espíritu Santo, abrió 5 seminarios
de seminaristas en este plan de la renovación en el Espíritu Santo. Y esta es la tierra de Pablo, ¿cómo se llama? Escobar. La misma tierra de Pablo Escobar. Pero no había pasado todavía lo que iba a pasar. Nadie sabía. Pero Dios estaba preparando este camino para preparar también este pueblo por la guerra. Por lo que podría pensar después, en frente de Satanás que vendría tratando de destruir la fe de Colombia. Dios tiene un plan para nosotros. Para terminar esa parte, el otro día, Kimberly, mi hija, estuvo ministrando en Cartagena, Colombia. Conoció una jovencita que vive en Medellín, Colombia. Y esta jovencita, Erika, dijo a Kimberly, Kimberly, no puedes imaginar lo que ha pasado con la hermana del obispo Alfonso Ríos Jaramillo. Porque ya el obispo había muerto. María San Enrique, como monjita de Cristo sacerdote, se cayó muy enferma y por 5 años prácticamente estaba en una coma. Pero hace unos 2, 3 meses se despertó. Y comenzaba a contar a Erika, esta jovencita, cuando ella le visitó, todo, cada detalle de lo que había pasado en la fundación, de lo que el obispo Alfonso había hecho con ella. Contó el nombre de los sacerdotes, contó todo lo de Glenn y yo, de todos esos detalles. Entonces, ella nos llamó y dijo, Marilyn, yo creo es tiempo que ustedes vuelvan antes de que muera María San Enrique. Y vas a grabar y yo te voy a ayudar para contar toda esta bendita historia de lo que significa tanto para los, imagínate, él dice el otro día de los 15,000 jóvenes con Guillermo Valencia bailando en ese estadio, ¿verdad? Pero a veces ni nos damos cuenta de nuestra misma historia. De dónde hemos venido, cómo pasó con el Instituto Pastoral cuando el Padre Salvador, tan atrevido, comenzaba a mover los huesos y a hacer la fundación de hoy que expanda por toda la tierra. Nosotros no sabemos, pero para terminar esto, yo sentía también, la renovación carismática no es un movimiento nomás, es la manera de vivir. Y hoy también me han contado que hay jóvenes aquí, tanto como mi nieto, Mateo, que nació innatamente en esta renovación carismática, pero ni se dieron cuenta todavía la expansión que Dios quiere para nosotros. Hay unos jóvenes que están aquí de Salt Lake City, Utah, que han sido invitados y son parte de la prevención y rescate en frente de la drogadicción. Yo quiero llamar a estos jóvenes aquí. Yo no sé dónde están. Ustedes pronto van a volver a Salt Lake, pero que vengan muy rápido aquí al frente. Sube. ¿Dónde están nosotros? Yo voy a llamar al otro de Napa. Ustedes todos de Napa, 50 de ustedes, vengan acá. Suban, ustedes saben. Ustedes son parte de la tropa. Y ahora, con todo esto de lo que el Padre está hablando, es que somos los responsables, no somos colaboradores, somos comprometidos a levantar a esta generación. Estamos comprometidos a ver que mañana hay un futuro para la renovación carismática. Mírales, mira. Y todos ustedes, los jóvenes que están aquí, que han sido marcados en esta renovación para la expansión del reino de Dios, que vengan acá ahora, queremos estar con ustedes. Ustedes saben quiénes son. Yo digo jóvenes que están aquí, que han sido impactados por este fin de semana. Quizás nunca han visto algo semejante. Han tenido que venir aquí para experimentar
lo que es esta unción del Espíritu Santo. Vengan en doble fila aquí. Ahora cuando yo veo sus caras, ¿no? Como, Dios mío, me entregué al Señor con 14 años de edad. Jamás hubiera pensado que estaría viviendo con my Mexicans. No aprendí todavía ni una palabra de español, pero el Señor me llamó a evangelizar al pueblo de Dios y dar mi vida en favor de ellos. Ya tengo mis 75 años. Kimberly, mi hija, dice, mamá, no te preocupes, eres eterna. Bueno, soy eterna, pero no aquí. Ustedes ahora son mis hijos.